creo que tuvo dominada la primera parte al Chelsea y fue una pena, tío. No sé si tú lo viste. Sí, sí, tuve la suerte de verlo. Yo creo que jugó una muy buena primera parte. Creo que jugó una muy buena primera parte porque lo tenía prácticamente dominado. Si tú lo ves, eran pases de central, Chelsea, pases de central a lateral, pero al final nunca llegaba a encajar esa segunda línea. Lo que sí creo que determinó pues, el resultado del encuentro fue los cambios que hizo en la segunda parte que beneficiaron más al Chelsea que al Betis, y ahí fue quizá donde el Chelsea supo exprimir esos puntos débiles para adelantarse, creo que fueron en 3 minutos, ¿no? Sí, cuando cayó el primero, cayeron todos seguidos, 1-4 súper abultado para lo que fue el partido, pero yo me quedo con la afición del Betis, Mario, o sea, desde antes de empezar, cómo cantaron el himno del Betis, cómo animaron durante todo el partido, la verdad que creo que se comieron en la grada a la afición del Chelsea. Evidentemente, un equipo que ha ganado 2 Champions le va a dar menos importancia a la Conference League, pero bueno, así es el fútbol y yo creo que el Betis va a seguir por esta línea y va a seguir estando en Europa. El Betis está haciendo las cosas muy bien, no solo en el campo, sino también a nivel de gestión. Ya lo hemos visto con los aumentos de capitales que ha tenido, lo hemos visto también pues, sobre el terreno de juego, que si no he leído mal, el coste de plantilla que tiene, no la valoración, sino el coste de plantilla que tiene, pues rondaba, no sé si los 25 millones de euros, mientras que el coste de plantilla del Chelsea, incluidos los suplentes, estaba en torno a los 1.000 millones de euros. O sea, la diferencia es brutal. Ahí es donde hay que valorar el trabajo de la dirección deportiva. Hace poco escuchaba un programa en el que se entrevistaba al director deportivo del Betis. Me parece un tío genial, súper sencillo. No se dedicó al fútbol en un primer momento, no era futbolista, ni entrenador, ni nada. Empezó con temas de scouting y ahí está, haciendo un trabajo fenomenal y con operaciones muy de, digamos, ingeniería deportiva, ¿no? Encontrar a Johnny Cardoso, recuperar a Bakambu, que se fue a China en su momento, traerte a Anthony. O sea, al final creo que es donde hay menos recursos económicos, en diferencias del Betis y el Chelsea, es donde entra el ingenio y el trabajo y la capacidad de esfuerzo. Y ahí creo que el Betis es donde está obteniendo resultados. Sí, ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, de que cada vez el mercado más va a tender a fichar jugadores libres por el hecho de, oye, al jugador pues tiene diferentes ofertas y esa prima de fichaje que se le suele dar al jugador pues lo va a recibir y los clubes no tienen que hacer ese desembolso en una transferencia como veíamos en épocas anteriores, ¿no? Donde pues era habitual de que Madrid, Sevilla, incluso podemos hablar de un Valencia, pagara altas cantidades por una transferencia de que si esperara pues 2, 3 años o incluso un año, pues podía fichar a ese jugador sin una contraprestación, se podía ir libre. Sí, 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 el mercado está encaminado hacia eso, pero también ahí cierra puertas a equipos más pequeños, porque al final, a lo mejor, la prima de fichaje que puede pagar un equipo grande no es la prima de fichaje que puede pagar un equipo más pequeño. Entonces, al final, vaya hacia donde vaya el mercado, lo que está claro es que los más poderosos van a seguir siendo los que más armas tengan y los pequeños los que tengan que tener una dirección deportiva más inteligente o con más trabajo, más capacidad de encontrar la oportunidad. Bueno, Mario, pues hoy quería hablarte de inmigración. Como siempre solemos hablar, ¿vale? Un tema que ahora mismo tenemos candente es los menores extranjeros que están en las Islas Canarias. Imagino que habrán llegado la mayoría de ellos a través del mar, ¿vale? De manera irregular, han entrado en España, pero la realidad es que están ahí, ¿vale? Entonces, al final, el Estado o las autonomías tienen que dar una solución, porque esos chavales son personas, están ahí, están solos, han dejado su país por los motivos que sea, pero desde luego que están en una situación muy mala. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues las Islas Canarias lo que se queja es de que está asumiendo todo ella, que es la puerta de entrada para estos inmigrantes, pero que el resto del país tiene que asumir su parte de responsabilidad porque ellos no pueden asumir la gestión de esta crisis migratoria, digamos, solo. Entonces, se queja de que el Estado no le está dando una solución, de que no se están repartiendo esas responsabilidades con el resto de las comunidades autónomas y al final estos chicos, pues es verdad que las Islas Canarias intenta darle lo que puede, pero no está siendo suficiente. ¿Tú crees que es justo que las Canarias asuman toda esta responsabilidad por el mero hecho de que entran por ahí estos inmigrantes? ¿O que el resto del Estado español tiene que decir, bueno, pues
si hay ahora mismo 3.000 inmigrantes irregulares menores de edad en Canarias, pues si se distribuye a cada comunidad un tanto por ciento, pues le podremos dar una mejor vida o por lo menos aliviar a la administración canaria de esa responsabilidad. Mira, yo creo que aquí hay una responsabilidad social por parte de todo el Estado español, ¿de acuerdo? Creo que todos debemos de contribuir a rebatir esta inmigración, pero a través de soluciones y no de problemas. ¿Qué es lo que nos hemos ido encontrando hasta ahora? Pues que en ciudades muy localizadas o en comunidades muy localizadas como las Canarias o hablemos de Ceuta o Melilla, pues se encuentran este tipo de problemas y resulta de que son las comunidades autónomas quienes son las encargadas de resolver este tipo de asuntos de forma autónoma. Entonces, yo creo que como Estado, el Estado lo que debe de decir es, oye, yo como Estado te voy a ofrecer las herramientas para que tú puedas lidiar con esta situación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí que hay una responsabilidad social por parte de todo el Estado y que debemos de ofrecer las herramientas para poder ofrecer, o de una forma de gestionar esa inmigración y que podamos soportarla a nivel de país, no a nivel de comunidad autónoma. Hay que tener algo en cuenta que muchas personas creen que negando ayuda o no procurando unas buenas condiciones a este tipo de personas va a frenar la inmigración irregular. Y eso no tiene ningún tipo de sentido, por el mero hecho de que unas personas que estén en un campamento en el Sáhara o en su país X en África, evidentemente no van a tener muchas noticias fidedignas de lo que pasa aquí en España. Simplemente, seguramente sean mafias o X personas que los capten, que les prometan una vida mejor. E imagínate el nivel de desesperación que tienen que tener esos chavales para dejar toda su vida y venirse a España. Ahora bien, dicho esto, ¿hasta dónde tiene que invertir el Estado o las comunidades en bienestar para estas personas? Bueno, pues eso queda en manos del poder político, pero sí que pienso que esas personas, si se les proporciona ayuda, por lo menos básica, porque a nivel humanitario, evidentemente, son personas y hay que darles esa ayuda básica, y se involucran desde un primer momento en lo que es la sociedad española, pues si tienen 14 años cuando llegan aquí, pues a lo mejor cuando tengan 18 o 20, pueden ser personas plenamente integradas en nuestra sociedad, con su situación legal, que ahora hablaremos, cómo podrían acceder a una residencia legal, estar trabajando en España, ser mano de obra para X industria donde sea necesario, y al final creo que toda la sociedad saldría beneficiada. Mira, creo que has dicho una palabra muy importante y es invertir. Digamos que aquí la parte más importante es entender de que vamos a invertir y de que no es una partida de gasto. Es decir, si nosotros invertimos en personas que desean, de que quieren trabajar, personas que quieren sacar adelante de su familia y personas que vienen a aportar al país, si lo vemos como una partida de inversión y no como una partida de gasto, creo que la rueda, creo que ese sistema sería mucho más eficiente. ¿Dónde está el problema? En que creo que tanto las comunidades autónomas, tú y yo, creo que lo vemos así, y el país, a nivel de Estado, creo que vemos, o que está mal visto, esta inmigración, o que lo vemos como una partida de gastos le damos ciertos servicios. Pero si lo vemos como una inversión, como personas que pueden unirse a una sociedad para contribuir de forma positiva, yo creo que eso nos favorecería no solo a los españoles, sino a todos como nación, incluso te diría que hasta la Unión Europea, porque estamos transformando personas en trabajadores que pueden llegar a ser incluso cualificados. Entonces creo que es algo muy importante y aquí hay una historia que creo que viene al caso, y es que yo he conocido una de esas personas que se han convertido de personas que han llegado de diferentes vías a España, ¿vale? Como tú dices, por mafia, y que se han situado aquí y que se han convertido en personal cualificado. Yo tenía una trabajadora del hogar para personas mayores, es decir, no estaba contratada por nosotros, sino que pues un familiar, cuando cumple a partir de una determinada edad, puede pedir una persona para que le asista en las tareas más esenciales o en ciertas tareas generales que pueden tener los mayores y que por su edad pues no puede desempeñarla. Y yo durante 2 años he conocido a esta persona y es una historia de superación. Ella llegó aquí sin ningún tipo de papeles, sin ningún tipo de nada. Incluso me contó una historia que llega a ser conmovedora porque lo pasó bastante mal, porque se tuvo que refugiar en un sitio durante una noche entera
porque había una partida de militares que estaban buscando todas esas personas. Yo venía de Centroáfrica, tenía un viaje de miles de kilómetros, y se instaló aquí, y la Junta de Andalucía, una vez que regularizó su situación, le dio la oportunidad de poder ofrecer este servicio a personas mayores. Es decir, convertimos a personas que vienen aquí pues con un interés positivo para aportar, y ha sido una de las mejores trabajadoras que ha tenido, en este caso mi familiar, y que hasta el día de hoy sigue manteniendo. Es decir, es verdad que no con la misma continuidad, porque sí que es cierto de que hay veces que van cambiando, pero a día de hoy pues hemos tenido una persona de África que ha cumplido con su servicio como nadie. A día de hoy lo compaginamos también con una persona de Turquía que por un motivo de exilio político tuvo que venir aquí a España, y tío, son personas muy serviciales, personas muy responsables. Realmente este tipo de activos son los que debemos de invertir, y cuando he dicho la palabra invertir es que has dado el clavo, en una partida de inversión, no en una partida de gasto. Este tipo de personas, aunque veamos muchas veces una imagen de gente que quiere venir aquí a vivir de ayudas sociales, hay que evitar mitos y leyendas que tampoco son ciertas. Estas personas se les procura a lo mejor una asistencia básica, pero nadie le va a dar un sueldo de 1.200 euros por haber venido de su país aquí a España. Eso no es cierto, ¿vale? Entonces hay que quedarse con ejemplos como esta persona que cuenta, que son gente que si ha tenido que irse de su país, dejarlo absolutamente todo y venir a otro país a buscarse la vida, hombre, yo creo que un poco de ganas de trabajar y de salir adelante va a tener, ¿vale? Entonces, este tipo de personas incluso pueden llegar ya a tener hijos en nuestro país, es decir, que quieren echar raíces en España. Yo creo que este tipo de personas hay que invertir, como tú dices. Los poderes políticos es verdad que algunas veces solo miran lo que es el número, lo que es el dinero, y esas partidas van variando de un ministerio a otro, de una cartera a otra, y es lo que importa, pero detrás de esas cantidades, en cualquier tipo de asunto, va a haber personas. Si queremos invertir en una inmigración regulada, controlada, hará falta más presupuesto. Evidentemente, como en todo, como en justicia, como en cualquier tipo de ámbito que podamos pensar. Pero ahora que estábamos hablando, por ejemplo, el ejemplo de esta chica, me comentaste hace poco que ella había tenido un hijo. Por eso te comentaba antes lo de incluso cuando quieren echar raíces aquí, tienen hijos y demás. Y he escuchado 1000 veces la creencia de que cuando un extranjero está en España y tiene un hijo, ese hijo se convierte automáticamente en español. ¿Tú lo has escuchado eso alguna vez? Sí, bueno, de cosas que dice la gente, o típico que te manda un TikTok de que alguien ha dicho algo, de eso te vas a poder encontrar miles, pero lo ideal es lo que hacemos nosotros. Oye, lo que has visto está muy bien, pero tus posibilidades o tus alternativas son A, B, C y D. Está claro. O sea, yo entiendo que cuando una persona extranjera llega a otro país, todo se le hace un mundo. Y cualquier noticia a la que se pueda agarrar, porque le resulte positiva, pues va a ir ahí incluso con desesperación. Pero aquí hay que, como siempre digo, consultar, hacer una consulta legal, porque esto no es así. O sea, si tú tienes un hijo aquí en España, puedes registrarlo, inscribirlo, mejor dicho, en el registro civil, ¿vale? Porque el nacimiento se ha producido aquí en España, ese niño es una persona y tiene que estar registrada e inscrita en algún sitio, ¿vale? Pero eso no le da derecho ni mucho menos ni a la residencia legal ni a la nacionalidad española, que como sabes son dos cosas totalmente diferentes que también se confunden. Entonces, si una persona extranjera tiene un hijo en España, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de un abogado. Nosotros prestamos ese tipo de servicios porque hay que saber muy bien durante esas primeras horas qué es lo que tienes que hacer, porque luego te va a marcar mucho. Si nace aquí en España, va a ser mucho más factible que tenga la residencia y la nacionalidad, haciendo las cosas bien. ¿Qué tanto de importante o cuál es el plazo que debería de esperar, o en cuánto tiempo podría ponerse en contacto con nosotros? Porque a partir de determinado tiempo ya iría tarde. ¿Cuál sería el plazo? Pues mira, Mario, si una persona extranjera está embarazada, digamos 6 meses, por ejemplo, lo suyo es que tengamos ya una primera toma de contacto, que cuente con nosotros para hacer una consulta, que le expliquemos los pasos a seguir y así vamos con tiempo perfectamente, ¿vale? Porque luego ya cuando se complica un parto, un embarazo, estás esperando al parto, vamos todos con prisa,
Entonces, lo suyo es hacer las cosas con tiempo, ¿vale? Hay una autorización de residencia para este tipo de personas, pero hay que hacer las cosas muy bien, ¿vale? Por lo tanto, es tan sencillo como fijar una consulta con nosotros, le explicamos los pasos a seguir y cuando nazca el niño ya vamos a saber, tanto nosotros como ellos, lo que tenemos que hacer, y ese hijo que nazca en España no va a ser automáticamente español, no va a ser automáticamente residente legal en España, pero como habremos dado los pasos previos y empezaremos ya a caminar desde ahí, conseguiremos seguramente en poco tiempo la residencia legal y en algo más de tiempo la nacionalidad española, que imagínate lo que puede suponer ya para una persona inmigrante que tu hijo consiga con el paso del tiempo ser nacional español, además de tu anterior nacionalidad si no tienes que renunciar a ella. Por resumir un poco lo que has dicho, lo ideal sería que cuando lleva 6 meses de embarazo, pues hacer una planificación migratoria, ¿no? O una planificación, ¿cómo se dice? Una planificación de extranjería. Yo suelo llamar planificación migratoria o esa estrategia de extranjería cuando vienes desde el extranjero, pero al final viene a ser lo mismo. Simplemente tú nos tienes que proporcionar tu información personal y tu documentación y nosotros tenemos que estudiar tu caso concreto. A partir de ahí te vamos a decir qué resultado vamos a conseguir. Que en este caso va a ser la residencia en un primer momento, que imagínate la tranquilidad que te da para ti que tu hijo cuando nazca, al cabo de 2 meses, por ejemplo, vaya a tener una residencia legal en España, con las ventajas que todo ello implica. Y que después el siguiente resultado, con otro trámite evidentemente, sea la nacionalidad española. Esto es importantísimo. Entonces, lo que siempre decimos, ser previsor, organizar las cosas con la mayor antelación posible y ahí le vamos a prestar toda la ayuda que podamos. Porque ¿qué problemas se puede encontrar una persona que no asista a un abogado o que no se asesore? Bueno, el primer problema básico es que no tenga situación regular en el país tu hijo, ¿vale? Lo cual, pues, hombre, te va a desencadenar muchos inconvenientes. Mario, por ponerte un ejemplo, cualquier persona, esta chica, por ejemplo, que estuvo en tu casa o en casa de un familiar, estaba en situación regular. Por eso pudo, entre otras cosas, acceder a un puesto de trabajo en el sector público. Evidentemente, un niño, al cabo de los años, intentará regularizar su situación, pero si lo podemos hacer mucho antes, nos va a evitar de todo tipo de inconvenientes. Pero a efectos prácticos, es decir, si yo tengo esta chica, la chica turca, tiene un hijo aquí, ¿vale? Bueno, pongamos el ejemplo de la otra chica que lo ha tenido. Ahora no se hubiese puesto en contacto con nosotros, sigue, continúa. Llega un momento en el que pueden separar al hijo de la madre por no haber hecho los trámites correctamente. No, hombre, no. Eso ya nos estaríamos yendo a un caso muy extremo, ¿vale? No creo que ocurriese en ningún caso, ¿vale? Porque ahí los servicios sociales tampoco van a entrar tanto en la situación regular o irregular, sino simplemente en que haya una vivienda, una educación, que se le estén proporcionando al menor los mínimos elementos de educación, ¿vale? Y de manutención. Esa no sería una consecuencia, Mario. Lo que sí tienen que tener en cuenta los que se encuentren en esa situación es que si empezamos a dar mal los pasos desde el principio, después se nos va a complicar todo cuando queramos dar pasos para regularizar su situación, porque ya va a estar en una situación irregular que nos acorta las opciones, con lo cual, cuanto antes, mejor. Pero bueno, en cualquier caso, si me indicas esas consecuencias, pues yo lo único que pensaría sería, oye, pues si se le complica el trámite al abogado, él verá qué es lo que hace. A mí lo que me interesa es mi situación ahora y normalmente suelen atendernos o suelen acudir cuando ya tienen el problema. A mí me gustaría saber cuál podría ser la consecuencia, si hay algún tipo de pérdida de permiso o si hay algún tipo de pérdida de nacionalidad o cuáles serían las consecuencias prácticas para ellos. A ver, Mario, siendo muy claro y sin querer asustar a nadie tampoco, la última consecuencia que tienes cuando estás en situación irregular en España es la expulsión. O sea, si tú estás en situación irregular y por X circunstancias a las que podrías llegar se te dicta una orden de expulsión, tendrías que irte de España. Esto ya lo hemos hablado más veces. Estar en situación irregular por sí mismo
no suele ser normalmente un motivo para que te expulsen, pero te pueden expulsar perfectamente. Hace poco hablaba con una compañera abogada que tenía un caso en Huelva de un inmigrante que le denegaron la protección internacional, ya llevaba un tiempo viviendo en España como solicitante, se la denegaron y automáticamente orden de expulsión. Y vamos, se lo llevaban para el aeropuerto, ¿eh? O sea, fue una cosa casi fulminante. Lo consiguió parar esta compañera, pero es que se iba. Entonces, no quiero transmitir a todo el mundo que tiene que estar asustado por estar en situación irregular, de que al día siguiente se vaya a ir fuera de España, pero ese riesgo siempre está ahí. Entonces, evidentemente, si este riesgo no estuviera, nadie regularizaría su situación. Este es el último riesgo y el más grave que hay. Entonces, lo que hay que hacer es hacer bien las cosas desde el principio para no tener ningún tipo de consecuencia negativa. Sí, pero en el caso de que sea menor de edad, va a ser muy difícil de que a un menor recién nacido lo expulsen. Que la otra consecuencia o la posible consecuencia de este caso en concreto que sería que puede ser que lo tomen los servicios sociales o que le obliguen a regularizar su situación en un tiempo muy reducido, que quizás expulsen a la familia al completo junto con el menor por no haber regularizado su situación. ¿Cuál crees? Yo sé que es complicado a priori, sin saber los datos de un caso en concreto, poder dar una respuesta a esto, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias prácticas de eso en concreto, de un menor de edad? Vamos a ver, lo que uno busca en su vida para su familia cuando tiene un hijo, que es educación pública, salud pública, ayudas sociales, si las necesita, derecho a la vivienda, incluso a vivienda de protección oficial o de cualquier tipo, y estar en España y que no te expulsen. Entonces, de todo esto, ¿la ventaja de estar regularizado o irregular va a existir? Sí, evidentemente. O sea, si tú quieres hacer las cosas bien desde el principio, que tenga primero un NIE español, la residencia española, estar empadronado, derecho a ayudas sociales por, no sé, por familia numerosa o lo que sea, ventajas en ese sentido. Cualquier tipo de acceso a ayudas municipales, esto habría que entrar en cada ayuntamiento o en cada autonomía. La sanidad, ¿vale? La sanidad pública, evidentemente, importantísimo. La escuela, porque evidentemente una persona inmigrante pues será difícil acceder a una escuela privada. Para eso está la educación pública española, que es maravillosa. Todo eso siempre va a ser mucho más factible o ventajoso si tiene una situación regular, tanto los padres como los hijos, ¿vale? Estos son cosas más cotidianas, que no es una expulsión. Pero si ya con todos estos elementos no le vale a una persona para regularizarse, pues hombre, yo creo que evidentemente es muy ventajoso. No nos tenemos que ir al caso extremo de la expulsión. Sí, se lo debería de hacer mirar. De hecho, a la conclusión a la que llego es que la expulsión es como el último ratio, que puede existir esa posibilidad, pero no sería la más común, pero que puede existir. Y por otra parte, pues que pierde el acceso o esa facilidad de poder acceder a los servicios básicos cuando tienen la solución pues de forma muy sencilla, ¿no? Que al final es, oye, vamos a hacer una planificación hasta llegar al punto donde todo esté regularizado y donde todo lo tengas correcto y con los papeles que necesita para poder acceder a esos servicios básicos que cualquier persona en cualquier momento le va a poder hacer falta. Efectivamente, al final ya no te hablo ni de nacionalidad, ni de permiso de residencia, ni nada, sino de hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, si una persona viene con su familia, está en una situación irregular, vamos a empezar a dar pasos. Vamos a hacer, vamos a obtener evidentemente un NIE si no lo tiene, vamos a empadronarnos en una vivienda que habría que ver la situación particular, pero que eso te va a dar muchos beneficios también. Vamos a obtener la documentación para la sanidad pública, matricular o escolarizar, porque ahí sí que tendríamos un problema si no escolarizamos al menor, aunque sea extranjero. Eso sí sería un problema con los servicios sociales. Vamos a ir dando pasos para involucrar a la persona o arraigarla en la sociedad española, porque eso también puede propiciar que traiga incluso familiares del extranjero a nuestro país. Si tú estás ya con una situación totalmente regular e integrado en España, también incluso vas a poder traer familiares desde tu país y conseguir el permiso de residencia aquí. Eso, si quieres, lo podemos hablar la semana que viene, porque también es súper interesante y damos un pasito más y lo comentamos. Hoy hemos hablado, creo, de un tema
importantísimo, porque los menores, estén donde estén, hay que velar por los derechos de humanos en general y de los menores en particular. Y lo que te quería transmitir era eso, hacer las cosas bien desde el principio, sobre todo con niños pequeños, porque es la forma de que puedas prosperar en nuestro país. Sí, al final yo creo que es un poco el tema efecto dominó, ¿no? Empiezas por una micra de arena y terminas al final con una montaña que no sabes muy bien cómo has llegado hasta ahí. Pero sí, al fin y al cabo, haciendo este tipo de actuaciones y tomando buenas decisiones, pues al fin y al cabo vas a llegar a buen puerto. Yo siempre digo de que en tu vida siempre hay alrededor de unas 15 o 16 decisiones que van a determinar la balanza si vas a ir hacia un sitio o si vas a ir hacia otro. Es decir, al fin y al cabo, el día que te sientas a cenar con tu pareja para pedirle matrimonio, pues tú ya sabes que ese día te va a cambiar la vida. Y tú ya sabes de que ese día, de esa decisión que habéis tomado, el día más inesperado, te va a cambiar la vida. O el día que se vaya a comprar, me lo invento, una casa, dependiendo de la hipoteca que pidas, te va a cambiar la vida. Y es así, en la vida hay unas 15 o 16 decisiones que tienes que tomar que van a determinar hacia qué camino o cuáles van a ser los resultados que tú vas a obtener. Aquí siempre vamos a ver interés compuesto, pues si tú de esas 16 decisiones vas acumulando 13 buenas decisiones, pues seguramente vais a terminar con unos resultados más positivos porque el interés compuesto pues es casi el doble o casi te diría el 75% de lo que tú estás tomando. Entonces, estas pequeñas decisiones al final marcan el rumbo que van a hacer de que o te puedan ir bien las cosas o te puedan ir mal. ¿Cuántas veces, Mario, hemos tenido un cliente que ha venido ya con un problema muy al final, no digo de extranjería, de cualquier cosa, y te empieza a contar su historia y es porque en un primer momento tuvo un mal asesoramiento, luego tomó una mala decisión, luego le ocurrió X cosas, pero todo iba ya como encadenado. Y muchas veces es porque en el primer momento no se hicieron las cosas bien. Eso pasa muchísimo. Muchísimos de los casos que le llegan a un abogado es por eso. Entonces, no todo el servicio que te va a prestar un abogado es solucionar un problema muchas veces ya tarde, sino el principal servicio o ayuda que te podemos dar es preventivo. Es que muchas veces no nos damos cuenta de que una mera revisión de contrato te puede ahorrar una pasta a largo plazo. Es que no nos damos cuenta de que por X dinero que te vaya a costar te está ahorrando mucho más a largo plazo. Siempre somos cortoplacistas. Solo miramos me quiero ahorrar 100 euros. Porque ¿para qué me lo voy a gastar si lo puedo hacer yo? Bueno, eso lo podemos hacer con todo en la vida. ¿Para qué voy a llamar a un fontanero si lo puedo arreglar yo? Seguramente. Y a los 2 días estará estropeado otra vez. Estoy empezando a invertir mi tiempo mal. Y al final hay que seleccionar muy bien eso. Quizás me esté enrollando, pero creo que estamos en la misma línea de que pequeñas decisiones crean grandes problemas y a la larga no puedes vivir así. Sí, pero al final el ciudadano va a pie y sobre todo el ciudadano español vive al día. Entonces, cuando ya se avecina el problema y resulta de que la balanza es negativa, es decir, si tengo que pagar 3.000 y el abogado me cuesta 600, pues ahí es cuando tomo la decisión porque en cierta parte salgo ganando. Entonces, yo creo que el ciudadano de a pie va al día y es un problema estructural que tiene el país y eso, pues por mucho que al fin y al cabo demos soluciones, eso no es algo que no vamos a solucionar. Pero bueno, en conclusión, hacemos las cosas bien, intentamos planificar, intentamos prevenir y así te evitarás muchos problemas. Evidentemente, totalmente de acuerdo. Y tú sabes dónde hay que prevenir también. Esto no tiene nada que ver. Pero para tener salud hay que hacer deporte. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo, no? Tú estás todo el día jugando al pádel, ¿o no? Bueno, mucho tampoco. Yo juego 5 veces en semana. Creo que, bueno, está bien, tío. Tampoco creo que es algo... Sí que cada vez estoy jugando más, tío, porque creo que es un deporte que tú puedes ir, puedes echar el rato, no te hace falta un físico de 10, puedes conocer a otra gente. Y creo que en esa parte, sí, está bien, me lo paso bien. Pues ahora es que he visto justo que el mes que viene hay un torneo aquí en Sevilla, que ya lo hemos comentado que nosotros estamos en Sevilla. Podríamos mirar incluso para ir al torneo, porque tiene bastante buena pinta. Y lo organiza Fabriz Pastor, que es que me ha llamado la atención porque también he visto que está en el accionariado del Sevilla. No sé si tú sabes algo. ¿Y dónde lo hace?
Pues se llama Centro Deportivo San Pablo. Yo no sé, Sí, yo por aquí nunca he cerca. estado. Por aquí cerca, sí, sí. Sí, tío, tendremos que mirarlo, pero tampoco creas que yo soy a nivel profesional para jugar con profesionales. Yo, para que te hagas una idea, en Playtomic te hacen un rango del 1, creo que va hasta el 7 o algo así. Y yo tengo en torno al 3, siempre estoy subiendo y bajando en torno al 3. Es importante también la fiabilidad, porque dependiendo de la fiabilidad, pues te puede creer si esa persona tiene un nivel de 3 o no lo tiene. Para que te hagas una idea, en torno a superior al 80% ya te puedes creer de que alguien puede tener esa fiabilidad. Cuando te encuentras a alguien que tiene un 4, un 4 y pico y tiene un 20%, un 30% de fiabilidad, significa que se acaba de abrir el perfil, ha respondido una serie de preguntas y que en base a esas preguntas pues le han determinado cuál es su nivel, pero que no significa que lo tenga. Entonces, yo a nivel profesional obviamente no he jugado, yo no ni siquiera en el torneo de la SNP aquí en España, en Sevilla, perdón. No, SNP a nivel de España, Serie Nacional de Pádel. Pero lo que podría ofrecerte o lo que te podría decir es de que vayamos como espectador. Sí, a mí me llama mucho la atención eso. Que vayamos, que veamos un poco cómo se organiza el torneo y nos interesemos, porque ahí que está ese tipo de cosas. Pero a raíz de ver lo de este torneo de Sevilla y lo de este Fabriz Pastor, me interesé por la figura de este hombre, porque la verdad que no tenía ni idea de quién era. Y como también estamos aquí en Sevilla, evidentemente nos interesa seguir la actualidad accionarial del Sevilla y del Betis, que sobre todo en el Sevilla es un tema ahora mismo Candente. Sí, y sí. muy polémico. Entonces, escuché un pequeño extracto de una entrevista que le hacían hace ya 5 años, ¿eh? Pero me interesó mucho porque le preguntaban, ¿tú qué te consideras dentro del pádel? ¿Un empresario? ¿Un patrocinador? Ujú. ¿O un mecenas? Y Una él, escena. sí, un mecenas. Y él decía que empresario no, que patrocinador tampoco, porque él no estaba para ganar dinero en el pádel. Al revés, que él no estaba ganando dinero, pero invertía mucho dinero. Entonces él decía, pues podría quizás considerarme un mecenas, porque según él, lo que él intenta es, o lo que intentaba en aquel momento, que ya han pasado varios años, es que los jugadores puedan llegar a cotas más altas de las que hubieran llegado si no hubiera estado su apoyo ahí. Y desarrollar también el pádel profesional, que al final es un deporte que se juega mucho a nivel amateur en España. Y aunque los principales jugadores ahora mismo del mundo sean españoles, muchos de ellos, es verdad que no tiene tanta fuerza a nivel mundial o a nivel superélite como tiene el tenis, por ejemplo, o el fútbol o el baloncesto, ¿no? Tú que estás jugando al pádel, no sé si te has dado cuenta de eso. Bueno, incluso no solo he jugado, incluso he asesorado a ciertos jugadores en los contratos de patrocinio que tienen con la pala y con sus instrumentos deportivos. Pero dicho esto, creo que el pádel es un deporte de reciente creación, si lo comparamos con otros deportes, como puede ser el fútbol o como puede ser el tenis. Creo que está teniendo un crecimiento exponencial muy positivo y que a diferencia de otros deportes, pues no está, digamos que subvencionado ni hay un crecimiento artificial porque hay ciertas instituciones públicas financiando ese deporte, sino que ha tenido un crecimiento orgánico en las dos vías, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Tú hace 5 años te ibas a cualquier pista, a cualquier sitio para jugar y no encontrabas pistas. A día de hoy es complicado encontrar pistas cubiertas, que puede ser una posibilidad de inversión si tienes un sitio donde puedes poner pistas cubiertas, está en un sitio céntrico, hay actividad y demás, pero digamos que hay muchas más pistas de las que puede haber hace 5 años. Entonces, el crecimiento que está teniendo el pádel es tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Es un deporte que puede practicar prácticamente todo el mundo y además que lo puede jugar prácticamente todo el mundo. El tenis tienes que tener un poco más de técnica, tienes que tener un poco más de físico, el pádel tú sabes que va a rebotar y si te posicionas bien vas a poder devolver la bola o al menos vas a poder echar un buen rato con unos amigos. Dicho esto, en cuanto al pádel, pues yo creo de que ese poder, obviamente como el tenis aún no lo tiene, por dos cosas, bueno, por muchas cosas, pero principalmente por dos cosas. Por su reciente creación y después por otra parte, creo que el tenis tiene un cierto glamour en los torneos internacionales que el pádel lo puede llegar a tener, porque lo va a tener, pero que al ser de reciente creación está en camino de conseguirlo. A día de hoy se hacen torneos de pádel a nivel profesional en sitios emblemáticos de los países, es decir, se te puede poner en el centro de Roma, se puede poner en el centro de Florencia, se puede poner en el centro de Miami, es decir,
esa exclusividad o ese sitio emblemático le da un poder al pádel, pero estar en el momento de consolidarse. En cuanto a la inversión que ha hecho Fabricio, también ha invertido en otras ramas. Por ejemplo, ha entrado como accionista minoritario en el Sevilla y cada vez más va a querer tener una participación mayor para participar en la gestión ejecutiva del club. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la inversión extranjera que viene a España está muy penalizada. Entonces, una de las cuestiones que supuestamente se está debatiendo es de qué forma puede hacer esa gestión ejecutiva sin ser residente fiscal aquí o sin que le perjudique fiscalmente, porque él pues tiene su centro de operaciones y su residencia habitual la tiene en Mónaco. Entonces está viendo o creo que por lo que he podido leer, está viendo de qué forma puede gestionar ejecutivamente un club o sus operaciones de negocio aquí en Sevilla, para que no le afecte a nivel fiscal y que no pueda tener o que no tenga un balance negativo debido a la fiscalidad que se paga en España. ¿Es positivo esto para nuestro país? No. Estamos viendo un ejemplo individual, pero eso le pasará a muchísimos extranjeros que quieran venir a Sevilla, que son los menos, o que quieran venir a Madrid, Barcelona o Mallorca. Sí. Y ¿sabes lo que pasa, Mario? Que esto es con una persona que se está poniendo, digamos, en el foco mediático, porque al final un club de fútbol siempre tiene gran repercusión y ya incluso si tú has leído eso, ya la agencia tributaria va a estar encima. Pero es que hay muchísimos casos, como tú comentabas, que ni siquiera están en la exposición pública, pero que, entre comillas y para que se me entienda, van a ir a por ti. Entonces, si este señor se está planteando una inversión extranjera, está en el foco mediático y ya sabe que va a tener Hacienda detrás, haga lo que haga, que se te quitan las ganas. Se te quitan las ganas. Es verdad que gracias a Dios España es un país que atrae muchísimo, seguramente por la calidad de vida que se tiene aquí, por el clima, por el carácter de los españoles, pero yo no sé si eso va a ser eterno o va a ser siempre una justificación para que quieran invertir en España. Vamos a seguir confiándolo todo a eso y a decir, bueno, el que quiera venir a España, que es un paraíso, que pague los impuestos que se le pide por la agencia tributaria, o vamos a hacer políticas que incentiven la inversión extranjera en España. Lo hemos hablado mil veces también con los deportistas. Deportistas, si van a tener que pagar muchos más impuestos en España que en Italia, como pasó en su momento con Cristiano cuando se va a la Juve, pues seguramente prefiera irse a Italia. Es que es de cajón. Es que tampoco tiene mucho más recorrido esta cuestión. ¿Cuál es el debate que se puede plantear? A mí me da igual. Yo grabo simplemente en función de la riqueza y de tu emolumentos. Si llega al 45%, tendrás que pagar el 45% de la renta, que es totalmente confiscatorio. Pero ¿hasta qué punto nos interesa perder a ese contribuyente o potencial contribuyente? Esto abriríamos el debate famoso de los youtubers que se van a Andorra, en fin, todo. Pero ¿qué prefieres? ¿Comerte parte del pastel de esa persona y que siga en España? ¿O que se lleve el pastel entero a otro sitio? Hombre, aquí muchos empresarios de este nivel tienen un tax exit que les impide irse a otros países por el simple hecho de que al final, tío, tienen que pagar una factura de 50 millones de euros para poder irse a otros países. También es cierto que a través de una planificación fiscal tú puedes ver si vas a recuperar ese tax exit, si lo vas a recuperar en 10 o 15 años. ¿Te puede favorecer? Pues ya depende de cada uno. Además, España tiene la desventaja de que te graba las rentas globales, es decir, las tengas aquí o no, te van a cobrar. O sea, la Hacienda te pone la mano y te la pone bien. ¿Bueno o malo? En mi punto de vista creo que es más malo que bueno. Entonces, bueno, a partir de ahí que cada uno tome la decisión. Yo particularmente no estoy dispuesto a irme lejos de mi familia y a irme lejos de mi residencia por dinero, pero entiendo de que cualquier persona lo puede hacer, al menos de momento. O sea, nunca se puede decir nunca, ¿no? Pero al menos de momento esa es mi percepción. En cuanto a la forma de gestionarlo, pues aquí a través de una planificación fiscal, no te queda otra. Una planificación fiscal y a partir de ahí a funcionar. Y decías una cosa muy interesante de que cuando entras como presidente o que entras como gestor de un club, estás en el foco, es totalmente cierto. En Mallorca hubo un caso, que si tiramos de hemeroteca lo podéis ver, de un empresario de éxito que se puso en el foco en un club, en el Mallorca, y que se creen
que en su momento pues le pasó factura. Entonces, bueno, creo que el ámbito del deportivo, el ámbito del deporte, te puede dar ese arma de doble filo que por un lado reluce, pero que por otro lado es oscura. Va a depender de cómo tú lo gestiones. Al final, si te das cuenta, todos los temas que vamos tocando siempre llega a la conclusión de que depende un poco de las políticas que se adopten en el país. Esta semana, por ejemplo, si no me equivoco, se ha convocado una huelga de jueces, porque a raíz de una propuesta política se quiere modificar la carrera judicial. Básicamente, para que me entiendan, lo que es las oposiciones a judicaturas, a jueces y fiscales en España, va a sufrir en principio una importante modificación. Los jueces no están de acuerdo, quieren convocar una huelga. Totalmente lícito que un trabajador quiera convocar una huelga. Aunque esto sería otro debate, incluso se ha discutido que los jueces puedan convocar huelga o no. Pero bueno, asumamos que sí, ¿vale? Tú incluso has empezado una oposición hace muchos años, sabes de lo que te estoy hablando. Cuando una persona está estudiando una oposición, hay que ser súper delicado a la hora de cambiar toda esta carrera hacia un examen o hacia conseguir una plaza. Entonces, principal problema que se debate aquí, que se pueda llegar a cubrir puestos de jueces o fiscales por asignación directa. Pero por poner en contexto un poco al que nos está viendo, ¿cuál es el motivo que ha llevado a los jueces a hacer esa... O sea, ¿qué es lo que están reivindicando? Primero, yo entiendo que es que no se cuenta con los propios jueces y fiscales para reformar algo de lo que ellos forman parte. Es decir, los políticos piensan que esto es lo que hay que hacer, pero no forman una comisión de trabajo, una mesa en la que nos sienten a todos los actores que sabemos lo que es esto, que somos los que hemos estudiado estas oposiciones, las hemos aprobado y llevamos años trabajando ahí, sino que simplemente por decisión política se toma la decisión de cambiarlo radicalmente el sistema. Un punto conflictivo que te mencionaba, que puedan acceder a puestos de jueces simplemente profesionales juristas con más de 5 años de experiencia, si no me equivoco. Creo que es así ahora mismo como está articulado, que esto tendrá tramitación parlamentaria y ya iremos viendo. Pero esto a todas luces es cuanto menos injusto. Dejaría fuera a muchos opositores que no han podido a lo mejor acceder a una plaza, pero quizás sí tengan su examen aprobado y se cubran plazas con gente que, bueno, como tú y como yo, que somos profesionales del derecho, pero ¿qué mérito habría que hacer? Porque ahí ya estaríamos dentro de una discrecionalidad política en la que se mezclaría el poder judicial con el poder gubernamental y eso es muy peligroso, ¿eh? Mira, yo aquí tengo, digamos, como dos caminos, dos puntos de vista que, dependiendo de cómo lo enfoque, puede ser justo o puede ser injusto. Es decir, si tú me preguntas a mí, ¿para quién es injusto? Pues sería injusto para esa persona que se está preparando para juez o se está preparando para fiscal y que hay uno que lo adelanta por la derecha sin haber pasado por ese trámite previo. Para esa persona sí sería injusto. Juez o se está preparando para fiscal. En esta visión, para mí, pues no termina siendo del todo injusto que un profesional, al igual que ocurre con otros trabajos, donde tú puedes convalidar previo. Pues, para esa persona sí sería injusto. Por un grado medio, por un grado superior, pues tú puedes convalidar tu experiencia como abogado si tienes 15, 20, 25 con otros trabajos donde tú puedes convalidar, pero 15, 20 años en una experiencia por un grado medio, por un grado superior, la rama laboral o puede ser la rama civil, pues te da dos cosas. Una, con otros trabajos, para seguir en un sector donde es muy complicado, la rama específica te puede dar ese beneficio, ¿vale? Y en segundo puede ser la rama laboral, te puede dar también la especialidad que tú a futuro quieres ser para que puedas tener una puerta de entrada al funcionariado. Y que a la larga no me parecería injusto, ¿vale? Y en segundo lugar, esa posibilidad, pero no con 5 años, sino con 15 o 20 años, es decir, que haya requerido un mínimo, un esfuerzo constante. Después, en cuanto que a la larga, que yo creo que es lo que me parecería injusto de que se cuestionar aquí, ¿cuál es el fin de abrir la puerta a 15 o 20 requerido un mínimo? Pues mira, entre tú y yo sabemos cuál es el fin. Lo más importante, lo que se debe de cuestionar aquí, ¿cuál es el...? Creo que es justo, bueno, sería injusto para los opositores, sería justo para aquellos juristas que tengan 15 o 20 años de experiencia, si se fuerza las reglas, sabemos cuál es el fin, un ámbito de especialidad. ¿Cuál es el...? Creo que es justo, pues no es del todo lícito y que no está hecho
para lo que realmente debería de estar hecho. Al final una cosa es el trasfondo, que es lo que tú comentabas de ese... Al final una cosa es el trasfondo y otra cosa es la justificación que se le dé por el camino, pero el desenlace va a ser el mismo. Y otra cosa es la justificación, te digo, los jueces, pero el desenlace va a ser el mismo. Y tienen a proteger lo suyo, evidentemente. Pero entonces aquí yo creo que lo que quieren es que cuenten con ellos, que ellos puedan un poco manejar este asunto y que haya ciertas cosas que no se les escapen. Por ejemplo, hay algunas cosas que yo sí considero positivas, si se hacen bien. Se quiere regular a los preparadores de oposiciones. Claro, eso es algo que ya a los jueces y a los fiscales no les gustará, porque habrá muchos de ellos que sean preparadores. Y a los fiscales no regularlo, que haya un registro oficial, que tengan quizá que superar un examen o tener una licencia, ya veremos cómo se articula. Pero ahí quizá, pues eso no lo quieren porque no les interesa. Otra cosa que podría ser positiva es un sistema eficiente de becas. Podría ser positiva es un sistema de acceder a una oposición. Es verdad que esto es muy complicado de articular a largo plazo, pero como idea, es que esto es muy complicado de articular, porque alguien que sus padres puedan mantenerlo en casa durante 4 años estudiando, va a poder, padres puedan mantenerlo en casa durante 4 años, prepararse la judicatura, y alguien que tenga que estar trabajando desde los 18 años, no. Pues bueno, son cosas que son mejoras sociales, porque es verdad que lo que se justifica desde el gobierno es casi una lucha de clases, es decir, que al final siempre llegan los mismos a la posición de juego fiscal, de la misma clase social. Si me lo planteas por ahí, lo puedo entender, pero al final todo depende de que se articule bien, porque estamos hartos de ver buenas ideas de que se articule en principio o para el titular, como lo que hablábamos la semana pasada o hace 2 de la reducción de la jornada laboral. Para el titular queda precioso, como logro social queda muy bien, pero lo importante es cómo se lleva a la práctica. Y ahí yo creo que es donde muchas veces se falla en España. Creo que el trasfondo, aparte de las intenciones, creo que se está librando una batalla entre jueces y poder político. Creo que ese es uno de los principales motivos. Y también creo, tío, de que el sector legal debería de unirse, ¿sabes? Yo creo que están luchando solos. Creo que a los jueces los veo un poco solos en una batalla muy difícil y que en cierta parte el sector legal, tanto abogados como procuradores, como jueces y fiscales, deberíamos de unir una misma visión y creo que debe de haber un líder que pueda gestionar o que pueda indicar por dónde serían los pasos, porque a mí particularmente veo que los jueces van un poco solos en una batalla donde ellos tienen suficiente poder, donde ellos tienen suficientes facultades para plantarle cara al poder político, pero a mí en cierta parte los veo un poco solos y me gustaría de alguna forma poder contribuir a esa lucha que va en defensa no solo de la justicia de todos los ciudadanos, sino también de todo lo que viene siendo el sector legal. Creo que puede ser un buen caballo de batalla para demostrar que el sector legal está unido y creo que podría ser una primera iniciativa que podría pues mejorar otras iniciativas como la ralentización de la justicia, que como ya hemos repetido infinidad de veces, no es que la justicia vaya lenta porque quiere, sino porque hay alguien que le interesa, porque jueces tengan pues una jornada o un trabajo donde puedan estar, pues digamos que tengan una posibilidad o que tengan un estilo de vida pues más relajado, no siempre corriendo a todos los sitios, y creo que deberíamos de librar esta batalla, pero no como jueces y fiscales, sino como todo el sector legal. Creo que todo ese progreso que podríamos conseguir con ese primer caballo de batalla podría hacernos ganar muchas batallas y poder encontrar pues esa equidad y ese equilibrio que necesitamos en la justicia. Pues mira, Mario, creo que ahí has dado un punto clave, ¿eh? De hecho, una de las reivindicaciones en este tema concreto de los jueces es que saquen más plazas, que se convoquen más plazas, que haya más jueces y más fiscales. Es que es necesario. Entonces, en esa reivindicación concreta, ¿por qué no se unen todos los actores de la justicia? Nos repercute a todos. Es decir, si los abogados nos quejamos de que la justicia va lenta, los jueces se quejan de que no hay suficientes jueces, los procuradores, los funcionarios de los juzgados, en beneficio de todos redunda que haya más juzgados y dotados de mejores medios, que haya más funcionarios públicos, tanto jueces como fiscales, como auxiliares, sectores, de todo el personal que trabaja en el juzgado. Si buscamos todos unidos
para que eso salga adelante, pues a nosotros como profesionales nos va a venir de perlas, porque si a un cliente le puedo solucionar el trámite judicial en 6 meses en vez de en 1 año y medio, va a ser mucho mejor para mí. Hasta el trámite judicial general de la justicia no se plantee y diga, o estamos todos juntos en esto, o toda nuestra profesión se va al garete, el trámite judicial, si el Estado no quiere invertir en justicia, todos juntos en esto, y no hay ningún medio de vida el trámite judicial al tema procesal exclusivamente, pues poco podremos hacer. Hombre, podría haber un colapso y siempre, yo esto lo veo en el espejo, yo siempre lo veo, por ejemplo, con la normativa de agente. Imagínate por un momento nada más, poco podremos hacer. Hubiese, hombre, podría haber un colapso y siempre lo que falta, y que se tuviese que reunir con las 5 confederaciones, poco podremos hacer. Y que no se hiciera la FIFA. ¿Qué crees que puede pasar? Pues que cada una tiene sus intereses y que cada una va a dar una respuesta diferente. Entonces, llevado esto a la práctica en el ámbito de la justicia, poco podremos hacer. Creo que estamos como piezas separadas cuando realmente lo que falta es un ente o una asociación que reúna todos los intereses del sector legal en su conjunto. Poco podremos hacer. Y que de cada miembro de ese consejo o cada miembro de esa junta, pues que los represente una asociación que reúna todos los intereses del sector legal. Poco podremos hacer. Otros de peritos y de los que se tengan que sentar. Y en esa mesa, una asociación que reúna todos de fiscales, otros de jueces, otros de abogados, otros de peritos, propuestas legales para mejorar el sistema de justicia. Yo, en cuanto al respeto que hay entre profesionales y demás, pues sí que pienso, fiscales, y sí que siempre he pensado, otros de abogados, a unos términos de propuestas legales para mejorar el sistema. ¿Cuál creo que es la urgencia? Una asociación entre lo urgente de los fiscales, otros de jueces, otros de abogados, a unos términos de propuestas legales para. Pero realmente lo urgente que es, pues lo urgente es que otro de abogados, a mi modo de verlo, es que implementemos la inteligencia artificial en aquellas tareas que sean a unos términos de propuestas legales para dar agilidad a estos procedimientos. Hasta donde yo sé, otro de abogados ya se están haciendo las primeras pruebas, hay un proyecto piloto que está iniciando a unos términos de propuestas legales para dar agilidad, invertir, o que se debiera de invertir por parte de abogados, están haciendo las primeras pruebas, hay un proyecto piloto que está iniciando 20 millones de euros, le das un vuelco al sistema. Esta agilidad, 20 millones de euros, tienes una invertir por parte del sector público, están haciendo las primeras pruebas, no hace falta hay un proyecto piloto que está iniciando la mejor calidad, sino tener la tecnología, la agilidad, a ser más ágil. Aquí cada vez invertir por parte del sector policial muy eficiente. Entonces, no quiero tener un edificio de 50 millones de euros, sino que quiero tener un sistema que en el trámite procesal sea eficiente. Y es lo que va a faltar la presencia urgente y que todo lo demás es importante. Claro, aquí cualquiera que nos escuche dirá, en el trámite sea eficiente. De euros, como si fuese calderilla. Hombre, evidentemente, dentro de un ministerio, de un presupuesto del Estado, sea eficiente. Estamos hablando de una cantidad bastante asumible, pero que no se destina a justicia. Un presupuesto se destina los gastos ordinarios, digamos, pero la inversión, nada. Y si hay inversión, es, como tú dices, construir un edificio nuevo y porque el antiguo ya está totalmente eficiente. Pero bueno, más allá de situación judicial o de los juzgados en general, hay un tema concreto judicial que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, más allá de situación, que siempre lo solemos comentar, y está el debate también nos pasa con muchos clientes, nos dice, es que claro, gran parte de mi deuda es con Hacienda o con la Seguridad Social. ¿Qué pasa con eso? Porque al final parece que la segunda oportunidad es algo muy bonito, muy bueno, que le permite a alguien volver a empezar de cero, pero claro, el acreedor privado es o un banco o un particular. ¿Y qué pasa con Hacienda? ¿Alguien volver a empezar de cero? Claro, Hacienda y Seguridad Social parece que son los créditos top, crédito privilegiado, de hecho. ¿Alguien volver a empezar de cero? No mete mano. Pero claro, entonces, si al final yo tengo 2 millones de euros privilegiados, de hecho, alguien volver a empezar de cero, 500.000 con acreedores privados, y solo me puedo quitar lo de los acreedores privados,
privilegiado de verdad, o simplemente habría una quita, pero yo no podría salir adelante, ¿sabes? Efectivamente, creo que la Seguridad Social Hacienda siempre va a ser caballo ganador, nunca van a perder, pero por contextualizar un poco la situación, la ley de la segunda oportunidad, esto que estamos hablando del tema con Hacienda y Seguridad Social, muchas veces me preguntan, oye, ¿la ley de la segunda oportunidad es fiable? ¿La ley de la segunda oportunidad existe? ¿Crees que puede tener viabilidad mi caso? Y cuando se lo explico, como que no se lo creen, ¿sabes? No creen que puedan llegar a exonerar esa deuda. Entonces, de las deudas que no se puede exonerar hasta el momento, son las deudas con Hacienda y Seguridad Social. Pero, en este contexto, resulta que ahora ha salido una noticia que es la que tú venías comentando, ¿no? Está habiendo varias Hacienda y Seguridad Social. de muy poco Pero, tiempo a esta parte, en las cuales se viene a decir que el límite de 10.000 euros que se decía en la ley de la segunda oportunidad para que se produjera una quita en la deuda pública, nos olvidamos, ¿vale? Entonces, hay ya resoluciones judiciales, sentencias, en las cuales se ha exonerado de la deuda sin el límite de 10.000 euros, incluso al completo. Entonces, este escenario se nos abre ahora, ¿vale? Con lo cual, una persona que a lo mejor antes le echaba para atrás o incluso le habían dicho en sus respectivos despachos de abogados que no íbamos a poder hacer mucho por la deuda pública porque iba a estar limitada, ahora ya hay precedentes judiciales, que además esto viene de una cuestión prejudicial que se planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea que esto va a tener recorrido. Está ahora mismo en una fase incipiente, está empezando, esto no es que se haya hecho una reforma de la ley de segunda oportunidad y diga barra libre para el crédito público, esto no funciona así, evidentemente, y esto vamos a tener que estar muy atentos a partir de ahora al recorrido que va a tener, pero ya se ha abierto la puerta, Mari, o sea, me parece súper importante y súper destacable el ser consciente de que la deuda pública ya no está blindada. Es decir, que una persona que se pueda acoger a la ley de segunda oportunidad ya tenga deuda pública como deuda privada, vamos a poder hacer algo por él, seguro. Y es que, vuelvo a repetir, en muchas ocasiones la principal parte de la deuda es con el erario público, es con Hacienda o Seguridad Social, con lo cual me parece súper lógico estos pronunciamientos que se están adoptando y vamos a seguir viendo el recorrido que tiene. Sí, tío, creo que es muy positivo de que de la única deuda que no te puedas exonerar, pues que ahora pues ese límite no exista, que se pueda reducir o incluso puedas exonerarla por completo. Pero bueno, tenemos a ver cómo se va desarrollando y veremos a ver si las podemos aplicar a los clientes que tenemos a día de hoy, que dentro de las partidas pues suele ser una partida que no es la principal, pero que oye, que si podemos empezar con 15.000 euros menos, aplicar a los clientes que tenemos. Totalmente. Y muchas veces esta deuda viene con 15.000 euros de la vivienda. Sabes que yo estoy súper preocupado ahora, de eso hemos hablado muchas veces. Queremos comprar una casa con nuestra pareja, y muchas veces esta deuda, nuestro futuro, es un panorama complicado. Yo estoy súper preocupado ahora. Escuchando un programa me pareció súper interesante. Ahora te pasa con nuestra pareja, que queremos, es de 15 minutos, y venía a decir, básicamente, que hoy en día es casi tan importante heredar o tener una buena herencia, venía a decir, trabajar, básicamente porque hubo una generación, hoy en día de casi tan, entre los 80 a los 90, digamos, que se pudo permitir comprar vivienda, segunda residencia, hoy en día la playa, la casi tan, y ahora entre los 80 a los 90 nos cuesta pagar el alquiler o comprar una primera vivienda. Hoy en día, entonces, claro, casi tan, el debate entre los 80 a los 90, pagar el alquiler, parece que está esperando a que sus padres lo que dejen su casa para poder acceder a una vivienda, porque si no, no van a poder pagar el alquiler. Y luego, la única solución política que se ocurre algunas veces es acceder a una vivienda, porque si, o poner un impuesto más gravoso para que la única solución que al que va a heredar sobre el que no va a heredar acceder a una vivienda, porque si es justo, porque al final, si el padre de esa persona, la única solución ha pagado con el sudor de su frente y con sobre el que acceder a una vivienda, porque si esa casa es totalmente legítimo. Sí, la única solución también volvemos a entrar un poco en lucha de clase y tal. Tú y yo somos gente que nos estamos currando lo que tenemos, que nadie nos va a regalar sobre nada, el que lo tenemos asumido
Y creo que además es lo mejor, porque al final sobre el que eres un hombre forjado y hecho a ti mismo y ya está. Y creo que además hay que asumirlo, pero claro, eres un hombre forjado, digamos, competitiva que puede tener alguien en nuestra posición para invertir, por ejemplo, porque sabe que tiene esa ventaja ahí detrás si no le sale esa inversión. Yo muchas veces digo, bueno, pues, macho, es la situación que tiene y ya está. Tampoco hace falta tener envidia o que desde el poder político haya que penalizar eso. No sé, yo creo que es un debate interesante y lo vine escuchando ayer y digo, se lo voy a comentar a Mario mañana porque yo creo que movidos por la envidia, hay mucha crítica hacia ese tipo de personas que heredan. Se lo voy a comentar a Mario mañana porque esa ventaja o esa suerte, pues se lo voy a comentar en un momento, hay alguien que se lo haya ganado. Mira, aquí te respondo con una reflexión. En mis si tienes en mis 16, esa ventaja 17, o esa 18, suerte, pues será yo utilizaba todo tipo de alojamiento. Me podías ver en un albergue, me podías ver en un couchsurfing, me podías ver en cualquier tipo de alojamiento. En mis 20, yo 16, 17, 18, yo utilizaba todo tipo de alojamiento. Habitación mientras estudiaba afuera. A partir de los 25 ya no. Ya incluso cuando fui a Holanda, yo ya tenía 16, 17, 18, pagando. Yo he vivido en una habitación mientras estudiaba afuera. En mis 30, a partir de los 25 ya no. Ya incluso cuando fui a Holanda, yo creo que con 30 tienes que tener ya tu casa. 16, 17, 18 personal. Y si yo he vivido en una habitación, puedes tenerla. A partir de los 25 ya no. Ya incluso cuando fui a Holanda, yo ya términos como vienen ahora con living y hacer una 16, 17, 18, teniendo he vivido en una habitación. Tío, yo eso no lo veo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mi casa. Yo vengo apreciando desde hace mucho tiempo una tendencia que es que se está romantizando. Mira, Mario, poniendo la palabra en inglés, como tú dices, co-living y tal, que de romántico y de bonito no tiene nada. Lo que tiene es que un empobrecimiento paulatino de la sociedad, que lo notamos todos, pero que quizás desde el poder político se está atajando el problema o no se puede atajar. No estoy ahí, con lo cual ahora mismo no voy a juzgarlo, pero que es evidente que está subiendo todo, que hay una inflación no se puede atajar, controlada, menos en los salarios, eso es del todo punto evidente, que nos afecta en primer lugar a las viviendas. Lo que tú dices de compartir, comprar, tener la opción o no en función de la edad que tengas, cada uno tiene una circunstancia y también varía mucho de la zona. Evidentemente, el centro de Madrid, para unos pocos privilegiados, comprar, imagínate, tengas la edad que tengas. ¿Qué tienes que hacer? Pues quizás tienes que renunciar a vivir en el centro de Madrid y coger todos los días en cercanía una hora y media. ¿Caminamos hacia eso? Pues seguramente. ¿Hay que asumirlo, resignarse? Bueno, quizá lo que tengas que hacer es tomar la decisión o el riesgo de emprender. Porque está claro que si tu salario no va a crecer, te vas a quedar en una posición estable y cada vez las viviendas van a ser más caras, pues quizás sea imposible el acceso a la vivienda. ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo de emprender o no? Ya entra dentro de cada uno. Esto es una balanza ahora mismo, cada vez más complicada, pero hay que pensarlo muy bien. Quizá también hay que asesorarse con un asesor financiero. Hay que ver qué puedes hacer con tu dinero para optimizarlo al máximo y llegar a poder comprarte una casa. Es que lo que antes era financiero, me caso y me compro una casa casi en el mismo año, ahora es y llegar a poder comprarte una casa. A ver si me puedo comprar una casa. Lo que está claro es que al final, pues si tú pretendes ahorrar de tu salario para comprarte una casa, no lo vas a poder hacer. Si tú te pretendes con el ahorro de un salario pagarte una boda, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en un momento donde el Estado le interesa mantenerte pues con poco dinero para que tú tengas que depender de las ayudas, que tengas que depender de las subvenciones. Entonces, ¿cuál podría ser una salida? Pues esto lo podemos tratar en otro podcast, pero primero monta un sector servicio, un emprendimiento de servicio, y a partir de ahí te configuras ya y montas un emprendimiento de producto. Si puede ser a través de economía circular, mucho mejor. Pero puedes empezar por servicio y después por producto. Pero que se le quite a la gente la idea de la cabeza de que ahorrando de un salario vas a poder comprarte una casa o vas a poder comprarte un piso. Y ayer leí una encuesta que la conclusión principal era, y el que venía a decir es, oye, quien no herede va a tener que salir del país y quien herede pues va a tener esa posibilidad
de poder quedarse aquí. ¿Es real? Pues sí, en Sevilla, aquí en España, concretamente donde estamos residiendo ahora, que es en Sevilla, en la zona donde tenemos la oficina, los pisos pueden estar en torno a los 500 y 580.000 euros. Entonces, si una persona quisiera entrar a una financiación, a una hipoteca de un piso de 580.000 euros, pues resulta de que la hipoteca, lo que se le queda de cuota mensual, no podría superar el 30% de sus ingresos, además de tener que dar el 20% de entrada, que si el 20% de 100.000 euros son 20.000 euros, pues de 5, ¿cuánto es? Serían 100.000 euros. Entonces, tendría que dar 100.000 euros de entrada como poco, y después va a tener que asumir un riesgo, que aquí lo positivo ahora mismo de comprar una vivienda es que los tipos de interés del Banco Central Europeo a la larga van a tender a llegar al 2% y vamos a tener un interés bajo. Pero escuchaba recientemente, viniendo en la radio, escuchaba de que este mes, que se supone que la gente no se puede comprar casa, resulta que la vivienda, la compraventa de vivienda, ha subido un 44%. Yo creo que en parte también hay miedo, y lo entiendo, o preocupación a que esto vaya a seguir subiendo. Entonces creo que hay gente que a la mínima oportunidad que ve, aunque le pueda parecer caro, diga, es que o me lo compro ya, o si sigo ahorrando a ver cómo evoluciona el mercado, tal, en 3 años me planto en que el valor de ese mismo inmueble está un 15% más. Estamos en una situación súper delicada. Lo que tú decías de que nos quieren, digamos, pobres y dependiendo de ayudas y tal, pues sí, pues totalmente de acuerdo. A los autónomos no nos van a tener ahí, porque no tenemos mucha ayuda del sector público, eso está claro, por suerte o por desgracia. Pero lo de la vivienda a mí me preocupa mucho, a ti también, a un montón de gente también. ¿Se está haciendo algo desde el gobierno, tanto central como autonómico, local? ¿Se está haciendo algo desde los gobiernos por potenciar la vivienda social, por ejemplo, la construcción de vivienda que pueda ser de un precio asequible, sobre todo para personas jóvenes? No. Esta mañana escuchaba a José Elías que decía que si un empresario de la construcción va a ganar mucho más construyendo vivienda para venta privada que vivienda social, ¿qué beneficio tiene en nuestro país para construir vivienda social? Bueno, no solo eso, sino que es que el margen es muy reducido, que a poco que te equivoques ya no le sacas beneficio a una inversión que te puede costar millones de euros. ¿No tendría que ser entonces el ente público el que asuma ciertos riesgos en la construcción de la vivienda social? Sí, ahora supuestamente ha construido una empresa donde va a construir obra pública. Pero al fin y al cabo, la solución no está ahí. Yo creo que la solución es un problema estructural. Podemos entrar dentro del tema vivienda, de construcciones y demás, pero creo que es un tema estructural. Creo que si a medida de estos 10 últimos años todos los precios han subido, nosotros de alguna forma tenemos que también hacer una subida de esos salarios. ¿Qué es lo que te digo a favor de España? Que no todo es negativo. ¿Qué es lo que te digo? De que no es un problema a nivel español solo, es un problema a nivel europeo. Porque cuando yo estaba en Holanda la cosa era igual, cuando yo he viajado a Irlanda la situación es prácticamente la misma, y en todos los países, o en la mayoría de países de Europa, ese problema de vivienda sigue existiendo. No es solo una cosa de España, pero te puntualizo el tema de subir salarios. Claro, todo debería ir de la mano, pero nosotros ahora que estamos en la faceta del empresario, ¿cómo le subo el salario a un trabajador si las cargas fiscales cada vez son enormes? Si una parte de lo poco que gano tiene que ir destinada a impuestos, al final es un círculo vicioso que no sé cómo vamos a salir, pero que tiene que ir encabezado por el gobierno. No vamos a dar la solución nosotros, que somos los que estamos sufriendo la presión fiscal continua, y cada vez parece más que la solución es, pues subamos los impuestos. Joder, pero es que si me suben los impuestos no puedo contratar a una persona, no creo riqueza. Si esa persona no percibe un salario, no va a poder acceder a una vivienda. Si no va a poder acceder a vivienda, el constructor no le va a interesar construir porque no lo va a poder vender. En fin, lo que te digo, es un círculo vicioso que yo ahora mismo no le veo clara la salida. Si quieres podemos entrar, porque eso da para bastante debate, para muchísimo debate, pero al final es un tema estructural. Tendríamos que empezar por evaluar si el sistema de votos es el correcto, porque las actuaciones del Estado van encaminadas a obtener ciertos votos, vigilar el sistema de pensiones, vigilar también la construcción de vivienda pública, vigilar
o incentivar de alguna forma la entrada de capital extranjero, de inversores extranjeros, creo que es un problema estructural, o sea que no tiene una única solución ni una única alternativa. El foco, ¿dónde podría estar? En la abstención de votos, porque al fin y al cabo las decisiones políticas se toman para recabar votos. Pero bueno, este es un melón que si quiere podemos abrir en otro podcast, creo que lo hemos tocado suficientemente bien. Y ahora vamos a entrar, como había dicho antes, en el consultorio de algo, ¿no? Consultorio de... La semana pasada se nos pasó por completo, teníamos la sección de Abogado Responde, yo te digo en broma el consultorio de Berto, que ya te lo he dicho alguna vez, que me gusta del programa que tenía con De La Fuente, Sí. Esto quizás. Con Andreu Buenafuente, que me hace mucha gracia. Nosotros no somos tan graciosos como ellos, pero bueno. Al final, si te fijas, todos los temas que hemos tocado iban interrelacionados, Mari. Todo. O sea, al final es lo que tú dices. No son cosas aisladas, son temas que afectan a todo el país y que las decisiones que se tome uno desde el poder político va a afectar al otro y viceversa. Por cierto, yo no sé las Todo. preguntas O sea, al hoy. final es lo que tú dices. Vale, no te preocupes. O sea, no sé, que no sé lo que me vas a preguntar. Perfecto. Yo no sé la... Bueno, como tú no la sabes, voy a empezar a hacerte la primera, ¿vale? Vamos a ver. He escuchado que muchos trámites legales se pueden hacer ya por internet. ¿Hasta qué punto es fiable hacer gestiones jurídicas online sin pasar por un abogado? ¿Hasta qué punto es...? Fiable hacer gestiones jurídicas por sí mismo. Es decir, por poner en contexto, yo soy un cliente, quiero hacer, imaginemos, la declaración de la renta, ¿puede ser? Vale, quiero hacer la declaración de la renta, que me estaba tapando el plano con la mano. Hago la declaración de la renta y la hago con mi certificado digital o con mi clave PIN. ¿Hasta qué punto es fiable? ¿No? Sí, ¿Esa es la pregunta? Sí, o llevándonos a casos concretos de cosas que hacemos nosotros, pues un trámite de extranjería. Bueno, El tema de la incapacidad, ¿no? El que nos entra, que lo ha hecho en lo que es la parte administrativa, ¿no? Y lo ha Sí. hecho, pues a ver, aquí te diría que sí, es un trámite sencillo, como por ejemplo hacer un borrador de la declaración de la renta, que tú tienes claro que no tienes deducciones, no tienes hijos, no tienes nada, pues eso sí que lo puedes hacer, pero como por ejemplo el caso que hemos recibido de la incapacidad, si tú vas a meterte en una incapacidad y tú vas a hacer ese primer trámite, pues no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque hay que hacer el abogado debe hacer una recopilación de toda esa documentación, de todos esos informes y elaborar una estrategia procesal para que finalmente tenga efecto. Si me estás respondiendo de esa forma, o sea, si la pregunta va encaminada a eso, pues te diría de que todo lo que no tenga importancia o que tú creas que, por ejemplo, un borrador de la renta, que tú ya sabes que no tienes deducciones ni nada, porque si quieres que lo hagas tú, eso es fiable, pero ante cualquier procedimiento, trámite administrativo o incluso una declaración de la renta compleja donde hayas vendido un terreno o tengas que hacer la declaración conjunta, pues ahí lo más fiable y lo más seguro es que contactes con un profesional que te lo pueda llevar, porque si te saltas este paso, por ejemplo, un trámite administrativo, pues al final puede desembocar de que hayas constituido un error, que hayas caído en un error que después sea muy difícil de salvar. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que muchas veces para una persona es difícil discernir si algo es simple o complejo. Se lanza a la piscina por ahorrarse un coste y ya está. Y lo que no vemos es que después de un trámite administrativo, por ejemplo, si no te sale bien la jugada, vamos a tener que ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí ya nos van a llamar y tenemos las cartas marcadas, tío. Porque ha habido un trámite previo. Si se ha hecho mal, ¿qué hacemos? Sí, o incluso cuando detienen a alguien y declara antes de tiempo, sí, ahí sí que puedo verlo. No sabía muy bien cuál era el sentido, si era a nivel de fiabilidad, de que te pudiesen robar tu firma o algo así, o a nivel de riesgo. Obviamente el riesgo que se hace con un trámite sin asesoramiento es muy elevado. Soy autónomo y tengo dudas sobre cómo protegerme legalmente si un cliente no me paga. ¿Qué pasos debo de seguir antes de ir a un juicio? Soy autónomo con Soy autónomo y tengo dudas, no me paga. ¿Qué paso? Soy autónomo, ¿no? O sea, no societario, soy autónomo. Vale, soy autónomo y ¿qué debo de hacer si un cliente no me paga? Pongamos un ejemplo de empresa o sin empresa. ¿Lo indica? No me paga. Claro, es que tendría que saber el caso en concreto. ¿Hay un presupuesto firmado o no? Vamos a inventárnoslo nosotros, ¿vale? Vale. Porque aquí no me ha dejado... Si procede de esta forma y como es habitual y hay firma una hoja de encargo, pues relativamente baja, podremos un monitorio, que simplemente va y te defiende. Y si no, pues podríamos poner un procedimiento, un juicio,
donde se reclame formalmente a esa persona para que te pague y podamos presentar esa hoja de encargo o ese presupuesto firmado donde se acredite de que esa persona te adeuda esta cantidad. A ver, yo creo que la pregunta va más por tema preventivo, de qué puede hacer antes de llegar a esta situación. Yo lo que le diría es, sea profesional que sea, que siempre se asegure, evidentemente, de firmar un contrato de la prestación de servicios. En nuestro caso, como abogado, le llamamos hoja de encargo. Pero vamos, yo eso, te digo la verdad, yo quitaría lo de hoja de encargo porque me suena súper antiguo. Bueno, contrato de servicios profesionales, ¿no? Eso, sí, yo lo diría así. Pero bueno, cualquier tipo de profesional que le firme el contrato, evidentemente, y que intente tener las máximas pruebas posibles. Yo sé que hay muchos profesionales que no trabajan con correo electrónico. Bueno, sería a lo mejor enviarle por correo electrónico un presupuesto, que haya una aceptación del cliente, que te firme el contrato. Eso es lo mejor. Si no tienes esa posibilidad, por lo menos que quede reflejado por WhatsApp. Que luego los WhatsApp los carga el diablo, pero por lo menos que los conserve, que no los pierda. Tampoco que le haga capturas, que eso después, que se quede la conversación. Porque incluso un procedimiento, si es algo más serio, podríamos pedir un cotejo del teléfono, que es que en el juzgado revisen tu teléfono y vean que esos mensajes son verdaderos y se han intercambiado entre este autónomo y el cliente que no lo ha pagado, ¿vale? Que haga la factura, que eso no tiene complejidad, que haga la factura, que se las presenta al cliente, no se las paga, pero bueno, aquí son las facturas. Con esa factura nos podemos ir a un procedimiento monitoreo. Y llegado el caso, que contacte con nosotros y haremos una reclamación previa. Si de esa reclamación previa sigue sin pagar, pues ya nos vamos a un procedimiento judicial. Si es un cliente particular, lo normal es que tarde lo que tarde, a través de un procedimiento judicial, vayamos a conseguir recuperar ese dinero. Porque si lo tienes más o menos bien justificado, quédate con pruebas también de que has prestado el servicio. Es decir, si eres pintor y has pintado la casa, que conste en algún sitio que has comprado el material para hacer ese servicio. Si tienes, claro, si tienes a alguien contratado, que se vea que ha estado de alta, que ha estado en ese domicilio, incluso fotografías del servicio que ha prestado. Yo siempre digo, tú dame todo lo que tengas, lo máximo posible, que yo ya descartaré lo que vea que nos sirva, pero cuanto más previsores seamos, mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta también queda contestada. Vamos con la última, tío. Venga, pues la última. La verdad que yo creo que las tres llegamos casi a la misma conclusión, ¿eh? A ver qué me dices. ¿Qué riesgos legales tiene firmar un contrato sin leer la letra pequeña o sin que lo revise un abogado? ¿Podéis contar algún caso real, sin dar nombre, que no hace falta, donde eso haya traído problemas al cliente? Que lo revise un abogado. Es evidente, ¿no? Si firmas algo y no firmas la letra pequeña, pues, tío, blanco en botella. ¿Cómo prevenirlo? Pues lo primero leyendo la letra pequeña. Yo sé que muchas veces términos de licencia son demasiadas páginas, uno no tal, pero bueno, se lo puede dar a un profesional que te lo revise si tú te quieres evitar eso. Al fin y al cabo vas a invertir 30, 50, 70 euros en revisar una documentación o incluso en pedir una hipoteca y creo que es mucho de lo que te puede salvar. En cuanto a casos reales, pues tenemos uno bastante fresquito. Si tú quieres contar este que acabamos de cerrar. Pues sí, pues es un caso que además viene al hilo de todo esto que hablábamos de la vivienda y tal. Si vamos a tomar una decisión tan importante como entrar a comprar una vivienda, ahí te tienes que asesorar sí o sí. En este caso, una persona firmaba un contrato de reserva de una vivienda, ¿vale? Era una vivienda bastante cara. Que es un contrato de reserva. Básicamente, tú das X dinero a cambio de que esa vivienda que está sobre el plano te la vayas a quedar, ¿vale? Y el día X, cuando ya la promoción esté casi terminada o terminada, pues paga el resto que se haya pactado o firmen la hipoteca y pague el resto del precio y te quedes la vivienda, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía esta promotora? Firmaba el contrato de reserva y en la letra pequeña venía a decir básicamente que se reservaba el derecho a solicitar de toda la documentación que ellos considerasen pertinente para prevenir el blanqueo de capitales. ¿Qué pasa? Firma eso esta persona, paga la reserva y empiezan a enviarle requerimientos de documentación de blanqueo de capitales, pero a mansalva. Y además le devolvía la documentación, no, pero ahora tiene que ir de esta manera, tal. O sea, le había atribuido a la promotora un derecho de que pudieran considerar siempre insuficiente
la documentación relativa al blanqueo de capital. Entonces, ¿qué hizo la promotora? Te hemos dado ya mucho tiempo y muchos requerimientos, no nos ha facilitado, tal y como te lo hemos pedido, la documentación, no queremos ningún problema en relación al blanqueo de capitales, con lo cual resolvemos el contrato y nos quedamos la reserva y ponemos el inmueble otra vez a la venta. ¿Ahora qué hacemos? Claro, es que podemos hacer algo, pero esto se hubiera evitado con una mera revisión y hubiéramos negociado con la promotora y a lo mejor no te hubiera interesado comprar y ya está. Pero hay que tener mucho cuidado con los sistemas. Sí, sí, está claro. Pero bueno, tío, por ir finalizando ya el podcast de hoy, estoy muy cansado esta semana, tío, no sé qué me pasa, me noto un poco flojete después de toda la carga de trabajo que hemos tenido con la apertura de la oficina. Si te parece, despides tú a... Sí, sí, despido yo que se me nota la voz que estoy malito también. O sea, estamos Anda que andamos bien. a cada igual peor. Así que nada, otra semana más, creo que ya es el quinto capítulo. Quinto capítulo, sí. Que a lo tonto pues vamos sumando, oye, y con muchas dificultades técnicas también, pero poco a poco va saliendo. Así que nada, gracias a todos por los que tengan la paciencia de escucharnos y sexto episodio habrá la semana que viene.